Vamos a continuar con nuestro tratamiento de ecuaciones diferenciales. Hemos ya visto pues la sintaxis básica para poder hacer la solución de este tipo de problemas con matemática. Ahora quería mostrarte justamente esta parte de las secciones porque bueno, vale la pena que sepas cómo organizar tu trabajo, ¿no? Hasta aquí hemos aplicado ya una serie de instrucciones. Sabemos que están acomodados por corchetes o por celdas. Cada celda tiene una salida asociada una vez que dimos Shift Enter al comando y obtenemos una salida. Cada una de las celdas que son más grandes y que engloban varias de ellas se pueden comprimir. Basta con que des doble clic a cualquiera de ellas. Por ejemplo, vean, lo estoy haciendo y estoy comprimiendo esas salidas. Si vuelvo a dar doble clic puedo abrirlas. Esto me permite hacer más compacta todas las salidas que yo tenga y organizar mi información. Igualmente, yo había al inicio introducido este tipo de textos que básicamente no son celdas de entrada. Nota que tiene inclusive diferente tipo de letra. ¿Cómo es que hago estas celdas? Esto vale la pena que te lo explique ahora. Si yo quiero simplemente me voy a colocar aquí, voy a empezar a escribir y voy a escribir algún texto, algún título. Entonces, esta celda en principio sería una celda de este tipo de celdas que sería una celda de entrada y podría ser susceptible de evaluación. Sin embargo, yo la puedo transformar. Si yo la marco y voy a formato, estilo, yo puedo escoger uno de los estilos de celdas que aparecen aquí. Nota que el default es input, que son las celdas que interactúan con el kernel de matemática. Yo aquí pude haber seleccionado, por ejemplo, la jerarquía de sección y entonces voy a ver que se forma una tipo de texto que equivale a la parte de arriba. ¿Sí? Entonces esto tiene más jerarquía que las demás y ve cómo entonces todo lo demás queda automáticamente englobado debajo de este contexto. También puedo marcarla, puedo poner ahora una jerarquía menor, por ejemplo subsección, y entonces voy a ver que tendré un texto como este que ya había aparecido desde que te empecé a presentar el notebook, ¿no? Entonces bueno, esta es la manera, marcando las celdas, entonces las celdas que tú quieras y transformándolas a algún tipo de estilo que no es básicamente, te sirve simplemente para organizar tu información. Automáticamente cuando hagas esto, pues todo lo que esté debajo y tenga menor jerarquía quedará agrupado con él. Voy a eliminar las celdas, basta con que la marque, la suprimo y ya quedará borrado, ¿no? Entonces de la misma manera, como tengo por acá otra subsección, pues entonces ve cómo la secuencia de las celdas se rompe, ¿sí? Y forma una sección pues separada, ¿no? Puedo dar ahora doble clic, ¿sí? Y puedo así vamos a hacer más compacta mi notebook, ¿no? Ya cada vez que yo lo necesite puedo ir a buscar o desarrollar o desglosar la información. Muy bien, bueno, vámonos a la siguiente parte donde quiero presentarte ahora lo que es la modelación de un problema de mezclas. Básicamente el problema de mezclas pues es una ecuación de balance de materia, de manera que lo que estamos describiendo es cómo en un sistema determinado la cantidad de materia cambia con respecto al tiempo. Entonces esta derivada con respecto al tiempo es igual al cambio que se da dentro del sistema. Normalmente de la manera más sencilla, pues vamos a tener una entrada de materia y una salida de materia, por eso el signo menos. Vamos a ver cómo funcionaría esto y qué significa cada una de las letras que yo te he escrito aquí. Estas ecuaciones que he puesto aquí son simplemente una referencia para que podamos entender lo que viene. Muy bien, este término de entrada está calculado o está expresado convenientemente de esta forma. Estamos pensando en mezclas que son líquidas, que contienen algún soluto y que entonces pues está incluido dentro del mismo líquido. Entonces, ve, esta cantidad es el flujo que se utiliza en hidrodinámica, que básicamente sus unidades son volumen por unidad de tiempo. Entonces, esta es la cantidad afluente de líquido, ¿sí? Es volumen, número de litros o de metros cúbicos por segundo o por otra unidad de tiempo, ¿sí? Que está arribando a la zona o al sistema. Y está multiplicado, en este caso, por una densidad, que sería en este caso masa por unidad de volumen, ¿no? Entonces, la densidad del soluto que está disuelta, en este caso, pues estaría indicada por esta ρ, ¿no? Por esta densidad. De manera que, bueno, multiplicando ambas expresiones, esta de aquí, el flujo en metros cúbicos, por ejemplo, por segundo, multiplicada, en este caso, por una unidad de masa, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico, que es la densidad, pues nos da como resultado, ¿sí? Las unidades, en este caso, de kilogramo por segundo, por ejemplo, o sea, masa por unidad de tiempo, que es equivalente justamente a esta derivada. Entonces, aquí tengo un flujo de entrada, tengo una densidad de entrada, igualmente, pues tendré un flujo de salida y una densidad de salida, ¿sí? Y esta es básicamente la ecuación, pues, más simple que uno puede construir para estudiar estas mezclas, ¿no? Ahora, muchas veces, pues, estamos interesados más que en la masa total, muchas veces en su concentración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir la masa
tenemos un sistema en el cual está entrando líquido, está saliendo líquido que trae una sustancia disuelta, y entonces esta masa la podemos expresar como el producto de la densidad de ese soluto multiplicada por el volumen que tiene el sistema, ¿no? Este volumen no necesariamente es constante, ¿sí? En el caso más simple lo será, pero básicamente estoy sustituyendo la masa por ρ por B, ¿no? Que, bueno, como es bien sabido en tus cursos de física. Entonces vamos a tomar esta ecuación así. Tengo entonces un producto. Si yo derivo, pues voy a obtener en este caso estos dos términos que aparecen aquí, y entonces, bueno, pues mi ecuación diferencial ahora podría yo escribirla de esta forma. Nota que, bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, aparece aquí la derivada del volumen. Entonces, eso va a implicar que el volumen no siempre va a ser constante. Podríamos tener un cambio en el volumen. Entonces, ello va a implicar que tengamos una segunda ecuación diferencial. Es decir, el volumen puede estar cambiando. El resultado del cambio del volumen es básicamente la diferencia de los flujos, ¿no? Entonces, aquí estamos describiendo el cambio de volumen por unidad de tiempo, y eso coincide precisamente con pensando que los líquidos son incompresibles. Entonces básicamente lo que tendríamos es el flujo de entrada menos el flujo de salida. Recordemos que esta variable llamada flujo tiene también unidades de volumen por unidad de tiempo. Entonces, en realidad, cuando resolvemos un problema de mezclas, siempre hay que tomar en cuenta que en realidad estamos resolviendo dos ecuaciones. ¿Sí? Dos ecuaciones diferenciales que están relacionadas entre sí, y bueno, pues están acopladas de alguna manera, y entonces esa es la pareja la que tenemos que resolver. En los ejemplos que vamos a ver a continuación iremos describiendo un poco cada uno de estos aspectos. Bueno, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, bueno, pues siempre recuerda que si tuvieras algún problema tienes que usar el comando remove. Yo voy a usar aquí la variable C para la concentración. En vez de ρ voy a usar la variable C muchas veces. Entonces, bueno, pues lo voy a escribir de esta forma, ¿sí? O podemos, quizá para fijar ideas, utilizar la variable R, ¿no? En vez de ρ, ¿sí? Entonces voy a utilizar la R para indicar la densidad, ¿no? No voy a introducir otro tipo de variables, ni tampoco voy a usar letras griegas como lo hice en estas expresiones. Nada más recordemos que, bueno, pues nuestra R va a corresponder justamente a alguna de las densidades que aparecen aquí arriba. Entonces, bueno, siempre toma en cuenta, esto no es algo que tengas que hacer de inicio, pero siempre es conveniente saber que esto, bueno, pues en caso de que hayas hecho una asignación incorrecta, si usaste solamente un igual en vez de dos iguales, pues podrás utilizarlo. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un flujo de entrada que es igual a 3 unidades de volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Voy a utilizar el punto y coma. Si no quiero generar ninguna salida, porque no me interesa ver la salida, utilizo el punto y coma para inhibirlo. Entonces lo voy a hacer así. También es cierto, mencionaba yo en la cápsula previa, que no tenemos por qué poner una instrucción por celda, puedo yo poner varias de ellas. Entonces vamos a suponer el caso más simple, en donde el flujo de entrada y el flujo de salida es igual. Eso quiere decir que el volumen se va a mantener constante. ¿De acuerdo? Esta derivada va a ser igual a 0. ¿Sí? Y entonces, pues esto no va a aparecer, este término no aparecería en este ejemplo, ¿sí? Y mi ecuación diferencial estaría siendo constituida exclusivamente por esta parte. Entonces, este va a ser el primer ejemplo, pues más simple. Bueno, vamos a poner la densidad de entrada, ¿sí? Le voy a poner RE, y RE en este caso la voy a mantener también fija, va a ser 1 en este caso. Es decir, vamos a asumir que el flujo de entrada, el líquido que está entrando a la mezcla, ¿sí? Pues corresponde justamente a, o trae disuelto una cierta sustancia, y que su densidad es igual a 1. Eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, 1 kilogramo por metro cúbico, por ejemplo, que está disuelto. Esto no siempre puede ser así, ¿no? De hecho, en los últimos ejemplos, pues lo haremos cada vez más complicado. Aquí estoy asumiendo que todo el tiempo, sí, esa densidad permanece, pues, constante. ¿De acuerdo? Vamos a mantener el volumen fijo. Yo podría poner simplemente B para el volumen. Puedes usar la letra que quieras en realidad, y no tendría por qué definir una función. Ya vimos cómo definir una función. Aquí yo podría seguir utilizando simplemente esto. Vamos a pensar que nuestro sistema tiene un volumen de 10 unidades, 10 metros cúbicos, por ejemplo, ¿sí? O algunas otras unidades. Por ejemplo, en el caso de un lago podría ser mucho más grande. En caso de que ese lago tenga afluentes que vienen contaminados con alguna sustancia, igual una salida, no, también se van algunos de los contaminantes. Entonces yo podría hacerlo en este ejercicio de esta manera, dado que la B es una constante, pues podría escribirlo de esta forma. Sin embargo, bueno, vamos a introducir de una vez los casos que vamos a ver posteriormente. Y bueno, en algunos casos, si yo quisiera que el volumen, por ejemplo, dependiera del tiempo, pues puedo escribir algo así. Estaría definiendo entonces una función que depende del tiempo,
aunque aquí en este caso permanece pues constante. También voy a definir por conveniencia un tiempo máximo para nuestros cálculos, ¿sí? Y vamos a manejarlo en este caso como 20. Entonces, bueno, pues vamos a tener básicamente este ejercicio, y estas serían las constantes que habría que definir previamente de manera anticipada para poder resolver el problema. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera y vamos a introducir ahora sí nuestra ecuación diferencial. Hemos ya visto que con el comando dissolve, pues uno puede escribir entonces estas ecuaciones diferenciales. Aquí también vamos a tener condiciones iniciales, así que vamos a requerir entonces de una lista de ecuaciones. Entonces, bueno, pues vamos a escribir, básicamente la ecuación que voy a escribir corresponde a esto. Entonces, nada más para fijar ideas. Entonces, pues pondría primero b de t. Nota que aquí la variable independiente sería b, aquí hay que usar mayúscula, dado que yo utilicé mayúscula al momento de definirlo, b de t. La b de t la voy a multiplicar, en este caso, dijimos que iba a usar para la densidad, o la derivada de la densidad, la r, entonces voy a poner r' de t. ¿De acuerdo? Y pongo el doble igual. ¿Sí? Después pongo fe, que es una constante que ya definimos. Después multiplicaría por re, que es otra constante, en este caso, al menos en este ejercicio así lo va a hacer. Después pondría fs y finalmente lo multiplicaría por la R de salida. Ahora, nota una cosa, no hay una Rho de salida. Lo que estamos pensando es que, bueno, tenemos un sistema físico. En el sistema físico, pues está llegando una cierta cantidad de líquido. Está entrando una cantidad de líquido que trae su propia concentración de algún soluto. Pero ese líquido se revuelve perfectamente bien, de manera que el flujo de salida, lo que lleva a la salida, el líquido de salida, pues es una densidad de ese soluto que es igual a la densidad que aparece en el sistema. Por eso es que esta Rho y esta Rho son exactamente la misma. Entonces, bueno, aquí yo entonces tendría que escribir r de t, que es mi variable. ¿De acuerdo? Y así ya tendría mi ecuación diferencial. Vamos a poner algunas condiciones iniciales, por ejemplo, r de 0. Vamos a poner que r de 0 es la concentración inicial que se tiene en este sistema, ya sea un tanque o un lago, etcétera. Y entonces pongo igual, y vamos a asumir que, por ejemplo, vale 20. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa sería, nada más es una ecuación diferencial de primer orden, nada más necesito una condición inicial. Hago lo mismo que hice en el ejemplo de la cápsula previa. Voy a poner aquí la variable dependiente de la cual dependo y voy a poner la variable independiente, ¿no? Y básicamente con eso, pues habré resuelto o habré escrito el problema tal cual. Vamos a ejecutarlo y entonces veremos que pues obtenemos directamente la solución. Notamos que es exactamente lo mismo que con anterioridad. Tengo una lista de soluciones y tengo solamente una solución, que sería esta, y aparece como una regla de sustitución. Puedo llegar y puedo de hecho regresar y hacer el resto de las cosas en esta misma celda. La voy a reeditar. Entonces vamos a hacerlo. Ya tenemos la solución. Entonces vamos a definir otra función. La voy a llamar $r, que va a depender del tiempo. Nota que aquí estoy poniendo el guión bajo justamente para definir la función. Y bueno, pues diré que es r de t, porque la salida de la regla de sustitución es r de t, como está puesto aquí, y voy a hacer la sustitución correspondiente. Para eso pues me conviene guardar la salida correspondiente al dissolve en otra variable, ¿no? Estoy siempre usando la variable sol de solución, pero puedes usar otro nombre, ¿no? Nota que este igual es un sol igual, porque lo que estoy haciendo es asignar la salida de aquí a la variable sol. Entonces, bueno, pues como ya lo hice antes, extraigo el primer elemento de sol, y ahora yo podría graficarlo. Vamos a hacer aquí el plot, ¿sí? De r de t, y vamos a hacer la gráfica entre t igual a 0 hasta nuestro tiempo máximo, ¿no? Que yo definí aparte. Por supuesto que aquí hubiéramos podido poner el número 20, ¿sí? Yo estoy preparando un poco el terreno para los siguientes ejemplos y por eso es que coloqué esta expresión de max, ¿no? Pero puedes haber puesto aquí directamente el 20 en este caso. Bueno, todo esto debería de funcionar y entonces podemos ver qué es lo que ocurre en este caso. Sí, básicamente la interpretación de esto es que, bueno, pues tenemos un sistema en el cual está entrando un flujo de agua, el volumen permanece todo el tiempo constante, ¿sí? Y ese flujo de agua lleva un soluto con una concentración inicial que es igual a 1. ¿De acuerdo? Mientras que el sistema ya tiene una concentración, en este caso, que es igual a 20, que es nuestra condición inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Bueno, pues de alguna manera es pensar que está cada vez entrando un flujo de un líquido, pensando que es agua, por ejemplo, pues un flujo que está mucho menos contaminado de este soluto, que tiene menos soluto, a un sistema que contiene una gran cantidad de soluto. Y como estamos dejando que salga esta mezcla,
si tiene una salida también de líquido, que es lo que entra es exactamente igual al volumen que sale, pues lo que va a ocurrir es que se va a empezar a limpiar. Entonces podemos ver que la concentración empieza en 20 y va disminuyendo. Y de hecho es asintótica justamente al valor de entrada, ¿no? Que es el número 1. Entonces este es el comportamiento básico en un problema de mezclas que tendremos en esta situación. Y bueno, pues hasta aquí sería nuestra segunda cápsula viendo este ejemplo concreto de mezclas. Y nos vemos en la siguiente.